Muy buenas tardes, mi nombre es Angelina Blanco Flores, soy del grado 10.3 y les voy a explicar sobre los ecosistemas y las relaciones interespecíficas. Les explico. ¿Qué son los ecosistemas? Bueno, los ecosistemas es el conjunto de especies de una área determinada interactuar entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al deshidratarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema incluyen bacterias, hongos, plantas y animales. Dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Tipos de ecosistemas. Encontraremos ecosistema marino, ecosistemas de aguas dulces, bosques, matorrales, herbazales, tundras, desiertos y ecosistemas de paisajes modificados. Bueno, ¿qué son las relaciones interespecíficas? Es la interacción biológica, vínculo o relación entre organismos dentro de un ecosistema que se produce entre la población e individuos de unas distintas especies. También se denomina asociación interespecífica. Podemos encontrar que, primero, la depredación. ¿Qué es? Definición. Es la actividad de captura y muerte que ejercen sus individuos, depredadores sobre otros presas. Una de las especies sale claramente perjudicada, puesto que sirve de alimento a otra especie que sale beneficiada. Se trata de dos especies de vida libre, no hay relación anterior y directa entre las dos. Hay que tener en cuenta que es posible el mismo individuo puede ser depredador de varios animales, a su vez presa de otros, en todos los casos predadores carnívoros. Segundo, el parasitismo. Es la relación que se establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutridos de otros individuos. El huésped la perjudica sin causarle la muerte a otro corto plazo de dos tipos. Los ectoparásitos viven al exterior de huésped, al que chupan la sangre o la savia. Por ejemplo, son las garrapatas. Los endoparásitos viven en el interior de los organismos, presentan simplificaciones y modificaciones de su estructura, por ejemplo, por resultado evolutivo a la adaptación del medio interno del huésped, por ejemplo, los gusanos intestinales o la tenia. También podemos encontrar el mutualismo. Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo. No es una unión íntima, por ejemplo, el musgo y los troncos de los árboles. Según un intercambio se producen pueden ser recurso con recurso, servicio, recurso natural y servicio. También podemos encontrar la florencia. Los individuos es una de las especies utilizan a la otra como medio de transporte y movimiento. ¿Cómo afecta la vida animal? Dice, la relación interespecífica es más afecta al tamaño de una población, es la competencia que sobre todo actúa sobre el territorio y la alimentación, por lo que puede producir efectos sobre el crecimiento de los animales, la tasa de natalidad o la mortalidad. E incluso en ocasiones puede inducir a una migración de un grupo de individuos. El lado opuesto no podríamos encontrar y observar en las asociaciones extraespecíficas, que en algunos casos dan de ciertas ventajas a las poblaciones, derivadas principalmente en la corporación entre individuos, sea por la protección mutua, la facilidad para reproducirse o trabajar conjuntamente para obtener alimento. Para comprender un poco mejor las diferentes vínculos corresponsales y aficiones que implican sobre la vida animal, en el siguiente video tenemos varios ejemplos de interacción interespecífica que nos esclarece conceptos. Muchas gracias. En esta misma página web, porque las relaciones interespecíficas tienen que ver con las relaciones que se establecen entre dos especies diferentes.
no son las relaciones entre individuos de una misma especie. De manera que al establecerse entre dos especies distintas, podemos tener varias combinaciones según lo que produce en estas especies. Por ejemplo, si ambas ganan, encontramos un mutualismo. Un mutualismo es una sinergia entre dos especies que se ayudan mutuamente en sus funciones, como puede ser con las flores y las abejas. Las flores son el alimento de las abejas y a la vez las abejas ayudan a las flores a polinizarse. Ahora bien, es una interacción que no es permanente e íntima, sino que se da en momentos puntuales de sus ciclos vitales. Cuando la interacción es íntima y el uno sin el otro no pueden sobrevivir, eso es una simbiosis, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con mi flora bacteriana y mi flora intestinal. Si yo no tuviera toda esta flora, lo tendría muy mal para digerir los alimentos y para descomponerlos. Igual que ellas no podrían sobrevivir porque no comen por ellas mismas. Ellas comen en la medida en la que yo ingiero alimentos. En este caso, ambas especies salen ganando. Un caso en el que ambas especies pueden salir perdiendo es el de la competencia. Y esto sucede siempre porque los recursos son limitados. Si yo tengo dos pájaros distintos que luchan por un mismo tipo de grano, que es el alimento de los dos, alguno de los dos va a pillar. Entonces a veces puede pillar más uno, a veces puede pillar más el otro. Pero la cuestión es que aquí, en la competencia, los dos potencialmente pueden perder. Esto es distinto de cuando claramente uno siempre gana y el otro siempre pierde. Por ejemplo, depredación. En el caso de que haya un depredador, que es el que se come a la presa, que es quien es comido. El león es depredador y la gacela es su presa. El parasitismo. El parasitismo no involucra la muerte obligada del hospedante, ¿vale? El hospedante será el organismo que contiene el parásito. Sí que es cierto que un parásito puede ser muy agresivo y acabar provocando la muerte del hospedante, pero no es como en la depredación, no es como el caso del león y la gacela. El león debe matar a la gacela para sobrevivir. Ahora, en el parasitismo, como pasa con los mosquitos, que sobre todo ahora en verano abundan, pues resulta que tengo un parásito que se alimenta de mis fluidos internos y de mi alimento. No es que me mate, un mosquito no me mata, un mosquito se alimenta de mí. Y los parásitos siempre están o en el interior de la especie hospedante o bien en su superficie. La explotación. La explotación es cuando una especie literalmente explota a otra para sacar su beneficio y la otra especie es la especie explotada y sale perdiendo. Por ejemplo, el cuco. El cuco tiene una simpática costumbre que es que pone sus huevos en los nidos de otras especies y para ello tira los huevos que los otros pájaros han puesto. De manera que los pájaros, muchos de ellos no tienen una vista espectacular y no se dan cuenta de que están criando los huevos de otra especie. Así que el cuco consigue criar a sus crías de gratis a costa de matar la descendencia de otra especie. La antibiosis. La antibiosis es la base de nuestros antibióticos. La antibiosis sucede cuando los productos que produce una especie son contrarios a la vida de otra. Si una bacteria, por ejemplo, hace penicilina, matará a otras bacterias que sean sensibles a la penicilina y la relación entre ambas es de antibiosis. Ahora, ¿qué pasa si una gana y a la otra le da igual? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en el comensalismo. Los pájaros carroñeros se aprovechan de los desechos que quedan después de que los cazadores cacen a sus presas. Por ejemplo, los buitres esperan a que los leones acaben de comerse a la gacela y con los restos que queda van ellos y lo aprovechan. Al león ya le da igual, el león no va a volver a comerse eso. Pero el pájaro carroñero sí. Otra cosa que puede pasar es el inquilinismo. El inquilinismo es lo que hacen, por ejemplo, algunas plantas que crecen encima de los troncos de los árboles.
Los árboles se quedan indiferentes a eso y las plantas sacan beneficio. Tanatocresis. Es parecido al inquilinismo, pero la especie que sale ganando se protege, obtiene un beneficio a costa de irse encima de algo tánato, de algo muerto. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño se protege su delicada barriga poniéndose una concha de caracol, que obviamente había sido la concha de un caracol vivo, pero ahora es un resto de un cadáver. Entonces el cangrejo ermitaño aprovecha eso y no le causa ningún daño al caracol. Y por último tenemos la foresis. La foresis a menudo es por desplazamiento, como por ejemplo pasa con las rémoras que se enganchan en los tiburones, de manera que pueden viajar larguísimas distancias sin mover ni una aleta, simplemente estando ahí bien enganchaditas encima de la piel del tiburón. Y el tiburón ni se entera. Estas son las relaciones interespecíficas más importantes. Puedes resolver los ejercicios que hay a continuación para asegurar que lo has entendido y si tienes dudas, dejar tus comentarios en esta misma página web. ¡Feliz estudio!